Pues contento y agradecido con Dios por dejarme llegar a este 2020. Es increíble, pero agradecido estoy con el Señor, ¿verdad? Porque su diestra nos ha sostenido, porque estoy entrando a la quinta década, prácticamente, ¿no? Y agradecido con Dios porque su diestra nos ha sostenido, porque como dice su palabra, ebenecer hasta que el Señor nos ha ayudado. Agradecido con Dios porque perdóname, me estoy la chamarra, me la voy a quitar, pero que no. Gracias. Es que me atoré. ¡Au! Mi oreja. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dale mi oreja. Sentí que se me jaló la oreja. Gracias, hermano. Y agradecido con Dios. Realmente, este año, por si usted no lo sabe, cumplo 10 años de que el Señor tomó mi vida, me transformó para su honra y su gloria. Hace 10 años el Señor me dio una oportunidad de vida que muchos saben, muchos no saben, pero no porque uno venga a la iglesia no significa que es cristiano hasta que uno tiene un encuentro con el Señor. Y yo hace 10 años tuve un encuentro con el Señor muy fuerte y le doy gracias a Dios porque puedo decir que soy hijo y no soy bastardo. Recordando en estos días esa situación que pasé, que la habló mi papá estando yo en el hospital, allá en el Hospital Los Ángeles, en Querétaro. Fue como a finales de enero, ¿no? Más o menos, 21. Y le hablé a mi papá, le dije, papá, pues me dijeron que pues, me dio un infarto. Y aquí estoy. Y pues para conocimiento de ustedes, mi papá me dijo, qué bueno, hijo, me da gusto. Eso significa que eres hijo y no bastardo. Arrepiéntete. Voltea tus ojos hacia Dios. Y le doy gracias a Dios porque mi familia está conmigo, mi esposa está conmigo, por mis hijas, por ustedes. No es de todos. Mucha gente camina de una forma religiosa viniendo a la iglesia, pensando que son hijos. Y cuando están caminando mal, no les pasa nada, aguas, porque no son hijos. Porque aún dentro de la iglesia Dios tiene sus escogidos. Y así lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y yo le ruego a mi Dios que los que estemos aquí reuniéndonos seamos escogidos de Dios y no seamos simpatizantes. Porque qué dura cosa va a ser que lleguemos a la presencia del Señor y nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, pero yo iba a todas las reuniones, Señor, pero yo tocaba la guitarra, Señor, pero yo era el hijo del pastor, Señor, pero entonces, apártate de mí, Señor, pero yo enseñaba tu palabra, apártate de mí. Hacedor de maldad. Qué triste va a ser. Ojalá le pido a Dios, le ruego a Dios, primeramente por mí, y discúlpame que lo haga así, que sea salvo, junto con mi esposa, mis 3 hijas y ustedes. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de mí, y yo creo, por fe lo digo, que también tuvo misericordia de los que están aquí sentados. Y es por eso que estamos aquí. Porque si tuviéramos frío, yo tengo frío de mis manitas preciosas, pero si vas a otros, algunos que estamos en casa, hay tapaditos. ¿No? Yo vengo corriendo del trabajo, porque estoy trabajando.
vacaciones esta semana, pero doy gracias a Dios por tener mi trabajo, por haber tenido una semana atrás de vacaciones. Doy gracias a Dios. Vengo corriendo y preocupado por exponer la palabra del Señor, porque no es cualquier cosa. Venía a pararse aquí enfrente y tener una exposición de la palabra del Señor. He estado estudiando, le decía a mi esposa, lo he hecho como 10 veces. Eso fue a las 9 de la mañana que hablamos por teléfono, y todavía borré y volví a hacer, y borré y volví a hacer. Y dije, Señor, ayúdame, que no sea algo que a mí me guste, sino algo que tú me des, para mí, primeramente. Y si tú eres bueno, Señor, y quieres traerle a mis hermanos, gloria a tu nombre, Santo Dios. Pero si no, la palabra es para mí, y quiero compartirte lo que el Señor a mí me ha hablado. Leí muchos los capítulos de la Biblia hoy, muchos, yo creo que leí más que en todo el año. No se crean, no es tanto así, pero sí fue todo el día, desde las 8 de la mañana que llegué a mi oficina hasta las 4 que me puse ya a trabajar. Espero que no lo esté viendo mi jefe, pero así fue, ¿no? Tengo la oportunidad de hacerlo, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de hacerlo, y lo doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Quiero que me acompañen a estudiar la palabra del Señor, a leer un poquito. Los pastores en esta noche no están aquí. Primeramente Dios, nos vemos el domingo a la hora normal, 10 de la mañana con la oración. 10:30 iniciamos y vamos a iniciar con la escuela dominical. ¿Sí? Va a estar muy buena la escuela dominical, los invito a que vengan, los invito a que asistan. ¿Sí? A los primeros 10 que lleguen, les vamos a dar un dulce a la salida. Bien, voy a iniciar. ¿Cómo se llama el título de esta predicación o de esta enseñanza? Le puse: recibiréis poder. Yo no sé si usted, pero yo sí en alguna ocasión he escuchado que dicen: recibe el poder de Dios, recíbelo y recibe el poder. Y Señor, derrama tu poder sobre esta persona, derrama tu poder sobre este hermano. Yo no sé si alguna vez lo han visto, tal vez en televisión, en YouTube, en su pantalla de plasma, o lo han escuchado en algún audio, que dice la gente así: poder, recibe el poder de Dios. Y cuando yo empecé a estudiar un poco al respecto en estos días, pensaba yo: recibir el poder de Dios. Y la gente, yo he visto, y de hecho en algún tiempo, años atrás, llegaban a orar por mí aquí, algunas personas de otras partes, de otras ciudades, otros hermanos extranjeros, y ponían sus manos sobre mí: recibe el poder de Dios, recíbelo. Y pues tú sientes bonito que la gente esté orando por ti y estén diciendo eso, pero yo no sé ustedes si les llegó a pasar. A mí sí. Y lo digo porque a lo mejor soy el único, y como les digo, la palabra de Dios es para mí. Yo pensaba que cuando oraran por mí, yo voy a recibir el poder de Dios, y yo voy a poder orar por enfermos y van a sanar. Que recibiendo el poder de Dios, yo iba a poder hacer cosas, tal vez de alguna forma, milagrosas. Cuando los niños ven la televisión o ven una película, cuando ven que dicen: es que tiene poder, ¿y qué empiezan a hacer los niños? Yo quiero tener el poder de hacerme invisible, yo quiero tener el poder de lanzar llamas, yo quiero tener el poder de volar. Y toda la gente, o muchos, y yo me incluyo, a veces pensamos que el poder de Dios es así. Cuando Él dijo: y recibiréis poder. Recuerda que viene esa palabra en el libro de los Hechos. Y Él dijo: y recibiréis poder. Y hasta ahí nos quedamos. Pero ¿qué más dice ese contexto de la palabra? Lucas fue el apóstol, fue el discípulo que escribió el Evangelio según San Lucas.
Sí lo sabían, ¿verdad? Y Lucas, su oficio era doctor, cosa que también sabían. Lucas, se dice que Lucas fue la persona que escribió el libro de Hechos. ¿También lo sabían? Bueno, ok. El libro de Hechos fue escrito originalmente ¿en qué idioma? En griego. Lucas era una persona muy estudiosa. Obviamente era doctor y tenía un poquito más de léxico que muchas personas. Entonces, el libro de Hechos fue escrito en griego. Y hay palabras, ¿sí?, que vamos a empezar a leer, y una en especial. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 1. El libro de Hechos fue dirigido obviamente a nosotros hacia su iglesia, ¿sí están de acuerdo? Pero va dirigido hacia una persona en especial. ¿Se acuerdan de quién? Teófilo. ¿Qué significa Teo? Dios. ¿Y Filo? ¿Filo qué? Poder. ¿Amigo? Amor. Filo significa amor. ¿Sofía? ¿Qué significa? Sabiduría. Entonces cuando dices filosofía, ¿qué significa? Amor a la sabiduría. Si yo digo Teófilo, ¿qué significa? El que ama a Dios, amoroso a Dios. Y yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, este libro va para mí. Si tú amas a Dios, tú eres un Teófilo o Teófila. Teófila. Un Teófilo. Entonces, ¿tu nombre hoy cuál es? Teófilo. Porque amas a Dios. Y si amas a Dios, ¿qué dice la palabra del Señor que tienes que hacer? Guarda sus mandamientos. Bien. Dice, voy a leer Hechos capítulo 1 y voy a comenzar con estos versículos para que vean cómo termina el tercer evangelio. El tercer evangelio habla desde el nacimiento de Jesucristo hasta dónde? Hasta su muerte y su resurrección. Vean lo que dice Hechos 1, capítulo 1, versículo 1. Voy a leer hasta el versículo número 8. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí nosotros vemos otra vez que a quién le escribía, a Teófilo. Dice, en el primer tratado, ¿a cuál primer tratado se refiere? Al Evangelio de Lucas. Dice, en el Evangelio de Lucas o en el libro de Lucas, Teófilo te habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense cómo les dice el Señor en esta última parte, diciéndoles, pero recibiréis poder, ¿para qué? Okay. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra.
El pasaje arriba mencionado marca el final de una era, que Cristo murió, resucitó y no se va a encontrar más en la tierra hasta que Él venga a reinar de nuevo. Y es curioso, de alguna forma lo puedo decir de esa forma, que podemos notar que el primer mandato de Jesús hacia sus discípulos, a Pedro y Andrés, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Que Jesús les dijo: síganme, porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y esto lo pueden buscar en Mateo 4:19. ¿Sí? Déjenme ver si lo apunté bien. Mateo 4:19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A quién se lo dijo? En el versículo 18 dice: llamando Pedro y Andrés su hermano, echaban la red del mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y aquí en este capítulo 1 de Hechos, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Les dijo: síganme. Y ahora Jesús se les aparece y demuestra que está vivo, y les manda a ¿qué? A salir a las calles, les manda a evangelizar, les manda a dar las nuevas de salvación, ¿sí? Y en ese momento también les dice Jesús, o promete Jesús, que aproximadamente en un lapso de días, ¿cuántos días? ¿Alguien se acuerda? No van a recibir el Espíritu Santo. Fueron pocos días. Dice así. ¿Ah? Entonces, van a recibir ¿qué? El Espíritu Santo. Hoy día, todo cristiano, al momento de la conversión, o cuando el cristiano nace de nuevo, hermanos, recibe el Espíritu Santo. O sea, y es Él el que nos une a Cristo, y aunque no se encuentre físicamente con nosotros, hace que estemos ligados a Él. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 y versículo 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiero que busquen también ahí Romanos capítulo 8, versículo 9. Paréntesis, estuvimos orando también con la hermana Maye, está mejor. Hoy texteé un par de palabras con el hermano Julio. La hermana Maye está mejor de su operación, así que está un poco dolorida, obviamente. Yo creo que por el tipo de cirugía, no sé, para que sigamos orando por nuestra hermana Mayela, por favor, hermanos. Y yo no sé si también usted está viendo las noticias, lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Un muchacho en la planta me comentaba que sí iba a ser la tercera guerra mundial por lo que había pasado. ¿Sí saben lo que sucedió o no saben lo que sucedió? ¿Alguien leyó las noticias? Sí, yo. ¿Sí las leyeron? Bueno, Estados Unidos atacó a Bataki. ¿Sí saben eso? Sí. Ok. Entonces gente empieza a creer que se viene la tercera guerra mundial y todo eso. Los que conocen la palabra del Señor saben que todavía no, ¿verdad? Todavía no, pero cuando dice la palabra del Señor que cuando oigáis rumores de guerra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que gozarnos porque nuestra redención está pronta, ¿no? Entonces, como dice el pastor, como dice mi papá, textea mucho. Mi papá es un ¿cómo puedo decir? Un internauta, por decir de alguna forma, ¿no? Me manda muchos textos, me escribe mucho y me manda siempre. Si no nos vemos, creo que también nos manda Pacto de Gracia. Si no nos vemos hoy, si no nos vemos mañana, nos vemos en el cielo, algo así pone mi papá, ¿no? Y yo creo que ese debe ser nuestro anhelo, el
del Señor, ¿no? Y realmente, como dije, es paréntesis, debemos estar listos. Yo no sé cuál sea tu condición delante de Dios. Yo no sé cuál sea tu condición delante de Dios. Yo no sé cómo estés viviendo tu cristianismo, ¿verdad? Yo no sé, pero voy a poner un punto y coma. Pero lo que Esteban predicaba era la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó a Esteban? ¿Qué le pasó con lo que predicó Juan el Bautista? ¿Él predicaba la verdad? ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Sí. ¿Tú qué estás predicando? Ay, es que no quiero que me corten la cabeza, no quiero que me maten. A veces hay muerte nuestro yo, de parte de los seres que queremos. Comentaba semanas atrás la hermana Sara Nayeli Burroso Navarro de Tapia. Sí. Sí. La situación que vive con su familia, ¿verdad? Les he comentado la situación que vive mi esposa, vivo yo con su familia. Es desechado, pero si no predicas, si no hablas la verdad, Dios nos va a demandar. Sí. Cierro paréntesis y continúo. Me quedé en Romanos 8:9, ¿verdad? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo, hermano, nos da la convicción de pecado. Nos enseña, nos corrige, nos fortalece, y gracias a Él podemos nosotros cumplir con la tarea de la gran comisión. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Si me quiere acompañar, por favor. Juan, capítulo 16. Versículo del 8 en adelante. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Jesús, hermanos, estaba por ir y comisionó a sus discípulos para ir a predicar el Evangelio, y les prometió que con el Espíritu Santo podrán hacerlo. Y yo quiero regresar a lo que estábamos leyendo en el libro de Hechos, capítulo 1, con esto. Hechos, capítulo 1. Capítulo 8, perdón, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Después de haber visto un poquito, como un tipo de introducción, y retomando, Hechos fue escrito por Lucas. Y Lucas hablaba qué idioma? El griego. El libro de Hechos se dice que fue escrito en griego. Y hay una palabra que hemos estudiado aquí nosotros que es testigos, que nos han enseñado que el original de esa palabra testigos es ¿qué? Mártir, ¿verdad? Entonces, ahora bien, como lo hemos estudiado muchísimas veces,
Recuerden que la palabra testigo en la lengua griega significa mártir. Todo testigo de Cristo era un mártir potencial. Así que los primeros cristianos que leían el libro de Hechos de los Apóstoles también entendían esto mismo, ¿sí? Que este versículo te decía que eras mártir. Ahora, fíjense qué vamos a hacer. Busca el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tiene? Ok. Ahora con sus preciosos ojos y su dulce voz, lo va a leer en voz alta conmigo. Y en lugar de decir, y me seréis testigos, vamos a decir, y me seréis mártires. ¿Ok? Vamos a leer juntos. Pero quiero que entiendan esto, y no es para entretener lo que estoy diciendo, sino para que lo apliquemos a nuestra vida. ¿Qué es ser mártir? Antes de leerlo, vamos a ver esto. ¿Qué es ser un mártir? Alguien que padece. Alguien que padece a causa de algo. ¿Qué? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que tenga otra idea de ser un mártir? Que padece por sus ideales, por exponer sus ideales. Alguien que padece por exponer sus ideales. ¿Alguien tiene otra idea o alguien quiere añadir esto? Que tiene sufrimiento, puede ser físico o espiritual. ¿Alguien que tiene un sufrimiento físico, espiritual? ¿Por aquí van a decir algo? ¿No? Allá atrás. Cartita. Yair, Liz. ¿Están de acuerdo con lo que está diciendo? ¿Quién es un mártir? Es una persona que padece, tiene un sufrimiento, como decía ahorita el hermano Jesús, para nosotros un ideal, que es y que padece un mártir. ¿Hasta dónde llega un mártir? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Por lo que cree. Por lo que él cree. ¿Sí están conmigo, hermanos? ¿Sí, Carlos Gris? ¿Sí? Cuando te dice que tienes que ser mártir, no te está diciendo hasta donde aguantes. Dice la palabra de Dios, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué más? Te dará la corona de vida. Yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis, ¿qué? Mártires. Me seréis mártires. Algunas veces ha llegado a oír, como les decía hace rato, de una forma fuera de sí, fuera de lugar. Y para no decir fuera de sí, fuera de lugar, el recibiréis poder, como se los decía hace rato, que mucha gente dice, recibe el poder, recibe. Y piensas que cuando recibes, ay, salí aquí con el poder de Dios y siento un fuego que me está quemando, y llegas a tu carro y pones música cristiana, sí, sí, Señor, o te vas escuchando palabra, y dices, eso es el poder de Dios. A lo mejor vas emotivo, vas emocionado, vas contento, porque te gustó lo que se escuchó la palabra del Señor. Pero cuando recibes el poder para ser mártir, es distinto. Y para todo esto yo encontré una palabra dentro del navegador que es descontextualizado. 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 ¿Y saben qué quiere decir? Dice, el contexto en el que ocurre algo o en el que se dice determinada frase es muy importante para comprender el mensaje general. Se lo repito, el contexto en el que ocurre algo o en el que se dice determinada frase es muy importante para comprender el mensaje general.
Por esta razón, cuando sacamos algo fuera de contexto, lo estamos descontextualizando. De este modo, ese hecho o esa información puede dar lugar a malas interpretaciones, puesto que carece de objetividad real. ¿Me expliqué? Entonces eso es cuando yo escucho que dicen y recibiréis poder. ¿A qué se refiere? Ser mártires. Para eso. No poder para que, hermano, el poder de Dios y el poder de Dios nos va a sacar y el poder. No. Hay mucha gente que predica de esa forma. Hay mucha gente que enseña de esa forma. Pero entendiendo la palabra del Señor, comprendiendo la palabra del Señor, dice que tenemos que ser mártires. ¿Sí? Predicando la palabra del Señor. Y hacerlo con denuedo. Hacerlo con alegría. Y hacerlo de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Esto contiene la frase, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y antes de entrar a este tema, quiero ver esto. Lo primero, dice, lo primero que preguntan los apóstoles era si se iba a restaurar el reino de Israel. En la parte de arriba, ustedes están leyendo el versículo 7, dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contestó, no os toca a vosotros saber esto, ¿sí? Sobre los tiempos. Entonces, lo primero que preguntaban los apóstoles era si iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Tengan en cuenta que Israel estaba dividido en ese momento, ¿sí se acuerdan? Y estaba sometido a los romanos. Y si bien Jesús cada vez que preguntaban esto en los evangelios, ¿qué les decía? No, los reprendía de alguna forma. Y porque iba a llegar el momento, según lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36 y Joel, capítulo 2, que iba a ser el reino restaurado cuando el Espíritu fuese derramado sobre ellos. Y Jesús no los reprende en esta ocasión, sino les dice que todavía falta, ¿sí?, para que suceda. Y el versículo 8 lo acabamos de leer. Y es lo que pasó el día del Pentecostés luego de recibir el Espíritu Santo, Hechos 2:2. Y dice, Hechos 2:2, Hechos 2, 3 y 4, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿qué es ser llenos del Espíritu? ¿Y para qué quiero esa llenura? Antes que nada quiero aclarar que ser lleno no es sentirse bien consigo mismo. El pasaje habla específicamente, hermanos, para ser testigos, ¿sí? Por eso es que podemos leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lo siguiente: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían el Espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque el Espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas cosas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mi ley, de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, lo que estamos leyendo, hermanos, nosotros, que les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Creo que estamos leyendo nosotros en el libro de Hechos, lo que está en estos versículos. Y dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, que es el Espíritu Santo, que llegó días después, según el libro de Hechos. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Ok? Regreso. Entonces, les dio poder para predicar ¿qué? Versículo 47. Y que se predicase en su nombre ¿qué? Arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que debemos nosotros como cristianos predicar: arrepentimiento y perdón de pecados. No dar cátedras de cómo ser mejores, no una predicación de año nuevo, comienza un año nuevo, una vida nueva, nuevas metas. Eso no. ¿Qué es lo que el Señor quiere que se predique? Arrepentimiento, y que Él puede perdonar tus pecados. Arrepiéntete. ¿Qué les decía Juan el Bautista a la gente? Generación, arrepiéntanse. Generación de víboras, arrepiéntate. Imagínate que te digan a ti así. ¿Cómo te pondrías? ¿Te molestaría? Oye, ¿me estás insultando o qué? Pero así les decía Juan: generación de víboras, arrepiéntanse, que el reino de Dios ha llegado. Y yo les digo, iglesia, si estás pecando, si estás en maldad, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de tu maldad, arrepiéntete de vivir una vida en pasividad en las cosas del Señor, arrepiéntete de no someterte al Señor y someter tus pensamientos y tus inquietudes al Señor. Arrepiéntete de no predicar el evangelio a otra gente. Arrepiéntete de no dar un buen testimonio. Ya basta, iglesia. Hemos sido llamados a vivir una vida en santidad. Hemos sido llamados a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, no conforme a este mundo, porque no somos de este mundo. Dice la palabra del Señor: somos peregrinos en este mundo. ¿Y realmente vivimos así? ¿O vivimos tratando de arraigarnos a este mundo? No, iglesia. Dice que les dijo, dice la palabra del Señor, que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? ¿Y qué viene siendo Jerusalén? La casa. Tu casa. ¿Cómo está tu relación con tu prójimo? ¿Cómo está el testimonio con tu prójimo, con los que viven dentro de tu casa? ¿Realmente ven a Cristo reflejado en ti? ¿Realmente ven una vida de santidad ahí en tu casa? No. Empezando por ahí. ¿Y qué significa ser testigos? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, al igual que todo el Nuevo Testamento, originalmente fue escrito en griego. Y la palabra mártir llegó a tener este significado, y hoy en día, debido a que lo pasaron los apóstoles, no es que me esté yo inventando en esta tarde alguna idea, algo loco, ¿no? ¿Sí? Sino vean la forma en que murieron. ¿Usted sabe cómo murió Jacobo? Hechos 12:2. ¿Y por qué habrá muerto Jacobo? Porque se le atravesó a un jinete y lo atropelló y murió. ¿Por qué habrá muerto Jacobo? Hechos 12:2. ¿Ya lo tiene? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién lo mató? Herodes. ¿Lo mató?
¿Y por qué lo mató? Por predicar la palabra. Y me seréis mártires. Y luego dice, leyendo y estudiando un poquito, según la historia, digo nuevamente y repito y quiero ser claro, según la historia de la iglesia, se dice que Pedro, ¿cómo murió? Crucificado, con la cabeza hacia abajo, ¿verdad? La historia de la iglesia dice que Marcos murió arrastrado en un pueblo. ¿Cómo que arrastrado? Los amarraban a los caballos y corrían los caballos y ahí van amarrados ellos. Se dice, no lo dice la Biblia, y lo repito, no lo dice la Biblia, no es lo que dice la historia de la iglesia. ¿Han escuchado ustedes alguna vez la expresión de la cruz de Andrés? ¿No? Sí. Dicen que Andrés murió crucificado, pero fue crucificado en forma de X. ¿Sí me explicó? A esa se le conoce como la cruz de Andrés, y por eso supone la historia que así fue muerto Andrés. Se dice que Santiago fue decapitado. Del apóstol Juan hay varias versiones, ¿sí? Pero vamos a lo que dice la Biblia. Pero dicen que también fue Juan sometido al aceite, o sea que fue quemado, y después de que fue quemado lo llevaron a las preso a las islas de Patmos, gracias, donde ahí recibió la revelación. ¿Qué es revelación? El Apocalipsis. ¿Sí? Y murió ahí de anciano, ahí en un olvidado prácticamente, ¿no? Dicen que Lucas fue colgado y se dice que Pablo fue decapitado. Es lo que dice la historia de estos hombres de Dios. Vuelvo a lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice que seremos y recibimos nosotros el poder de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser mártires. ¿Usted cree que una persona normal, y lo voy a decir de esta forma, una persona normal, si ves que están matando a tales personas por hacer algo, usted va a hacer lo mismo? Una persona en sus 5 sentidos, si ve que ayer salí del trabajo y agarro el libramiento, y cuando venía a la casa, y desde que salí de la planta había mucho humo negro, y pues quién sabe, y ya me iba avanzando y dije, quién sabe dónde será, a lo mejor está todavía muy lejos. Y luego ya me iba acercando y dije, aquí hay una gacera adelante. Y luego me iba acercando. Y luego los carros se iban amontonando. O sea, ya empezaba a haber un poco de tráfico. Y algunos carros vi que se empezaron a regresar. Y otros se seguían. ¿Qué hice yo? No, ¿qué más? Por favor. No. Me regresé, yo que para qué me voy a quedar ahí con ese ahí todo el tráfico. No me quedé ahí en el tráfico, o sea, no, me regresé, me di la vuelta por el libramiento y metí por otra calle, ¿no? O sea, mucha gente va, pero si la palabra dice que si el avisado ve el peligro, se esconde. Entonces aquí va a haber tráfico y demás, y no, yo quiero llegar a mi casa, que me consienta mi señora esposa. ¿Qué hago aquí? Entonces el avisado vio el peligro de llegar hasta la casa y me regresé.
Si estuvieran matando gente, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera seguido? No. Si tú te das cuenta que los apóstoles, los siervos de Dios, han muerto de esta forma, ¿seguirías caminando? Piénsalo. No me digas que sí, por decir que sí. Cuando sepas que, mataron al hermano por predicar la palabra saliendo aquí del pacto de gracia. Empezamos en el grupo, hermanos, cuidado. Están matando cristianos, no se acerquen. La gente empezó a estar como que, cuidado. Pero ¿qué tal si dijeras, gloria a Dios? Gloria a Dios por predicar la palabra. Viene persecución, hermanos, hay que estar más firmes en el Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré. Cuando fuimos a visitar al hermano José Luis Orollana, antes de que partiera con el Señor, se despidieron los pastores, se despidieron los hermanos con los que íbamos, y se quedó mi esposa conmigo, porque José Luis quería hablar con un servidor. Estamos platicando, sonriendo, y me dice, Jorge, me acuerdo de un canto. Se quedó y dice, ay Señor, me da miedo cantarlo. Y ese es precisamente este canto. Dice, Señor, te amo, no importa lo que pueda venir. Y me decía, mira cómo estoy. Y aún así yo le puedo decir, te amo, Señor, te amo, no importa lo que venga. Qué bonito, ¿no? Ahora, ¿qué te esté pasando a ti? ¿Qué te esté pasando a ti? ¿Será bonito? ¿O no será bonito? Dice la palabra que seremos, ¿qué? Mártires. Pero no nos gusta sufrir. Nos gustan las cosas bonitas del Evangelio, que el Señor es bueno, y el Señor puede sanar, y el Señor te puede dar un trabajo, y el Señor te puede prosperar, y el Señor Evangelio que no es el de Dios. Él nos va a dar poder para ser mártires, testigos de Él, para gloria de su nombre, para alabanza de Él. Y como dijo Job, si Él me matare, en Él esperaré. Si Él me matare, en Él esperaré. Pero nos pasa algo suavecito y ya estás ahí gritando, ay Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? Él es soberano. Tú le cantas aquí en la iglesia, oramos, le decimos, tú eres el rey de mi vida. ¿Y un rey qué autoridad tiene sobre uno? Somos esclavos de Él. ¿Entiendes esa palabra? Ser esclavos de Él. Si Él decide acabar con nosotros hoy, tiene todo el derecho de hacerlo. Si Él tiene que tratar con nosotros, Él lo hace. Porque le hemos dicho también cantándole, y en la escritura, Señor, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldéame, haz de mí lo que quieras. ¿Qué es hacer lo que quieras? Lo que quieras. Lo que tú quieras. ¿Y cuántas veces lo has dicho al Señor? Y cuando el Señor te toma la palabra
y Él empieza a moldearte, Él empieza a tratar contigo, debes decirle: Señor, gracias. ¿Y es fácil decir gracias? No es fácil. Pero como se los dije yo en un principio, cuando hice un breve comentario de que en este año cumplo 10 años de que el Señor llegó a mi vida de una forma impresionante para mí, que después de que regresé de allá me dijeron que tenía una peritonitis, ¿sí? que estaba mal, de todas maneras estaba mal, ¿sí? Que tenía la vesícula gangrenada y todo eso. Señor, gracias. ¿Me entiendes? Que soy hijo y no basta. El Señor trata con sus hijos. Y vuelvo a lo que dice Hechos 1:1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Y como dice más arriba el Evangelio de Lucas, y nos cuenta la vida de Jesús hasta su muerte y ascenso en los cielos. Sin embargo, en Hechos, Lucas cuenta que eso fue solo el comienzo de su obra, aunque la muerte y resurrección de Cristo es la obra completa de nuestra redención, y es lo único que para todo aquel que se arrepiente de sus pecados puede salvar, y no hay que agregarle nada más. Ahora, de aquí, hermanos, quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 2. No, vamos adelante, hermanos. Por favor, vamos a Efesios 5:18. Pero para todo esto, hermanos, el Señor nos dice algo muy importante. En Efesios 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Podemos ver lo que sucedió con los discípulos cada vez que ellos fueron llenos del Espíritu. Lo vemos aquí en Hechos 2, capítulo 2, versículo del 18 al 36. Usted lo puede leer en su casa. Y fue cuando el Señor se derramó en ellos, ¿sí? Y fue cuando Pedro empezó a predicar. ¿Y cómo fue su predicación? Hablando las cosas del Señor. Hablando las cosas del Señor. Yo se los voy a leer. Dice 2:18: de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego empieza Pedro diciéndole a esa gente que estaba ahí: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó en mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se
sentarse en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A esto Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Es lo que estaba hablando Pedro, diciéndole a la gente, ¿sí? Y luego más adelante, iglesia, podemos ver lo que sigue diciendo, ¿sí? Predicando Pedro el Evangelio de Cristo, diciéndoles. Y luego vemos con el capítulo que iniciamos la lectura de esta tarde, de Hechos capítulo 6, cuando fue electo Esteban dentro de los 7 diáconos, ¿sí? Vimos que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y cuando empezó él a hablar, a predicar, a enseñar la palabra del Señor, se daban cuenta de que era cierto todo lo que él decía. Era de acuerdo a lo que la palabra se había instruido, y no tenían forma de cómo hallar algo en contra, y llegaron con unas personas, sobornaron para decir: ¿y que está diciendo algo mal? Y lo atraparon, lo apresaron a Esteban, ¿sí? Y fíjense, sé que es un capítulo largo, pero yo creo que tenemos toda la noche, o tenemos aquí al domingo para estar aquí. Lo voy a leer y quiero que lo lean conmigo, todo el capítulo 7. Fíjense, léanlo conmigo. Si no quiere leerlo, escúchenlo. La forma en que Esteban habla la palabra de Dios. Véanlo, y si uno quiere ver aquí, léanlo en su casa, pero escúchenlo, por favor, haga algo con esto. Dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Pausa. ¿Lo han leído aquí en la iglesia? ¿En el Antiguo Testamento esto? Sí, amén. ¿Se han leído? Génesis 12. Sí. ¿Qué estaba predicando Esteban? ¿Estaba hablando de sí mismo? Estaba hablando palabra de Dios, recordándoles la palabra de Dios, ¿sí? Y dice, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esa tierra a la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. ¿Se acuerdan todo lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento? Es lo que dice aquí. Predicaba la palabra. Dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José,
hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, a los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor y de Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable. Estamos en Éxodo ya, ¿no? Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel, ¿cuántos años van? 80, ¿no? Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y esa voz decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación del desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio a ídolos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron a Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó en la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos.
Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52. Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho eso, durmió. Piensa, gracias, medita en lo que acabas de leer. ¿Qué predicó Esteban? Pura palabra. Pura palabra. No tuvo que añadirle nada más. Y dice el versículo 57: entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Imagínate el coraje que le tenían a ese hombre. ¿Por qué? Por predicar la palabra. Por predicar la palabra. Por predicar la palabra de Dios. ¿Realmente somos mártires? Nosotros. ¿Realmente tenemos el poder de Dios? Su palabra lo dice. Y recibir ese poder, ¿para qué? Para ser testigos, para ser mártires, para morir. Yo he decidido morir por Cristo. Yo no sé ustedes, pero el hecho tan grande que vemos aquí de la vida de este hombre me pone a pensar en mi persona. ¿Qué tan lejos estoy del Evangelio? ¿Qué tan lejos estoy del Evangelio? No sé tú, pero a mí sí me puso a pensar. ¿Realmente estoy viviendo una vida como Cristo quiere que la viva? Porque de hecho, si se fijan hasta en los últimos versículos, ¿cuál fue el comportamiento de Esteban? Igual que el de quién? Que el de Cristo a morir en la cruz del Calvario. Igual. ¿Tú qué harías? No, ya déjenlo en paz. Ya déjenme, ya me callo, me voy a otra ciudad. Y es por eso que a mí me impactó mucho cuando leí el versículo 8 del capítulo 1, donde dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice aquí en el libro capítulo 6 de Hechos que el Espíritu Santo estaba en la vida de Esteban y recibió ese poder, ¿sí? ¿Para qué? Para ser mártir, no para ser motivado, sino para ser mártir. ¿Estás listo para ser mártir? ¿O no estás listo? A mí sí me dejó mucho que pensar en el cristianismo, esto. Mucho.
porque todavía seguí leyendo, y si usted puede recordar juntamente conmigo lo que pasó con Pablo. ¿Qué cosas vivió Pablo? Apóstol del Señor, encarcelado, golpeado, tantas cosas. Y yo la verdad, vivo muy cómodo. Yo no sé usted. Vivo muy cómodo. Sí se burlan de mí, sí me dicen, pero no pasa de ahí. ¿Estaré listo para recibir una pedrada de alguien? Un golpe de alguien por predicar el Evangelio. ¿Estaré listo? ¿Estás tú listo para eso? ¿O no estás listo? A veces queremos ser buena onda, pero yo creo que los buena onda no te reciben. Aquellos que dicen no te preocupes, no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa. Y si no nos arrepentimos, como lo que dice la predicación, como lo que enseña la palabra de Dios, que ellos predicaban arrepentimiento, vamos a estar tristemente equivocados, viviendo un cristianismo falso, un cristianismo que cualquiera puede vivir. Dice que a partir de ese momento en que mataron a Esteban, se dispersó el Evangelio. Yo me imagino diciendo a la gente: yo quiero ser como Esteban. Se dispersó. Aquí decimos, están en oferta los juguetes. ¡Fum! Todo el mundo va. Aquí decimos, hay noche nocturna. Digo, no, ¿cómo se dice noche nocturna? Gracias, es que yo no asisto a estas cosas. ¿Cómo es? Hay venta nocturna. ¡Fum! Todo el mundo va. ¿Verdad? Pero cuando te digo hay que morir, para que Él sea el que vive en nosotros. ¿Cuántos lo quieren? Hay un canto que cuando yo era pequeño, de hace algunas décadas, decía: mis amigos no me quieren porque ando con el rey. Yo se los he dicho a mis hijas: el caminar de un cristiano es solo. Totalmente. En la escuela, solo. En el trabajo, solo. Con los vecinos, solo. Con la familia, Maya, solo. Ese es. ¿Por qué? Porque no tienes nada en común. Yo estoy hablando de una familia que no conoce de Dios, obviamente. Solo. Llevar el imperio de Cristo. Gocémonos realmente y alegrémonos si estamos dispuestos y listos para morir como lo hizo este hombre, Esteban. Son los que menciona la Biblia. Pero hay mucha gente que sigue muriendo día a día a causa del Señor. Día a día. Hoy en este siglo, hoy en este año, seguramente alguien murió por predicar el Evangelio. Y aquí no se escucha que alguien muera por predicar el Evangelio. Y a veces pienso que es triste que no estamos dispuestos a darlo todo por Cristo. ¿Tú estás dispuesto a darlo todo por Cristo? Piénsalo, medítalo.
Y si no, es tiempo de arrepentirnos y realmente vivir un cristianismo como Dios lo manda, como Dios lo pide. Y que nuestra predicación sea como vino aquí en la palabra. Esteban predicó la palabra, ¿no? Esteban les dijo los 5 libros del Antiguo Testamento, se los resumió, ¿no? Se los dejo, hermanos, y fue lo que el Señor me dio a mí en estos días. Y yo solamente le pido a mi Dios que realmente yo sea hijo de Él. Me preocupa mi relación con Dios, en serio. Y no porque esté caminando en maldad, no porque esté caminando en pecado, pero me preocupa mi relación con Dios. A estar en un conformismo. Yo no quiero ser un cristiano conforme. Yo quiero ser un cristiano mediocre. Porque la misma palabra del Señor te dice que si eres tibio, te vomitará de su boca. Y Dios no puede vomitar lo que no esté dentro de su cuerpo, como hemos aprendido. Yo no quiero que Dios me vomite. Yo le digo, Señor, afiánzame en tu palabra, afiánzame en tu verdad. Ayúdame, Señor. Y realmente que yo le pueda seguir cantando. Y aunque venga la prueba, aunque venga la lucha, Señor, te amo, no importa lo que pueda venir. No importa. Viene a mi mente en este momento el libro de el momento en que Pablo fue encarcelado juntamente con Silas y estaban en el calabozo. ¿Y qué empezaron a hacer? A cantar al Señor. Después de ser golpeados, ¿se acuerdan? A causa de una mujer que iba diciendo mentiras. No. Iba diciendo la verdad. ¿Qué iba diciendo? Que eran hombres de Dios, que eran siervos de Dios. Y en eso voltearon estos hombres de Dios y reprendió al espíritu pitonizo que estaba ahí, al divino que tenía ahí esa mujer. Y los otros, al ver sus ganancias, que hicieron a mermar sus ganancias, se fueron sobre ellos. No se fue de una forma muy bonita, así como que, ay, ¿qué pasó? No te preocupes, no pasa nada. No, se fueron encima a golpearlos. ¿Por qué? Imagínate toda la gente arrancándole las ropas. Los latigaron, los metieron a la cárcel. ¿Hicieron algo correcto? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras corrido a los derechos humanos? Es que no hice nada. Le hubieras dado gloria a Dios. ¿Estás dispuesto para que alguien te dé una cachetada por predicar la palabra del Señor? Decirle a alguien, Dios te ama, que te golpee. Padre, una vez más, Señor mío, estoy delante de tu presencia, Dios, juntamente con mis hermanos en esta noche, Dios. Y agradezco, Dios, tu presencia en este lugar, Dios. Y agradezco, Padre Dios, el hecho de que tú me has permitido leer, escribir, Padre Dios, estudiar tu palabra, Santo Dios, en este versículo, Padre Dios, que dice: recibiremos poder de Dios. Muchas veces creemos que es poder, Dios, para que nos vaya bien, poder para orar por los enfermos y que estos sanen. Creemos que es poder para profetizar. No sé, Dios. Pero realmente el poder que tú nos estás dando, Dios, es para que seamos mártires. Y a veces, Dios, queremos lo bueno a nuestros ojos, Dios, y queremos la bonanza, Dios. Voy a decirlo de esta forma: material, Dios, de salud. Pero también tenemos que ver, Santo Dios, o tenemos que pensar, tenemos que meditar, Dios, y que tú nos has dado el llamado, Santo Dios, de ser testigos tuyos, Dios, de ser mártires tuyos, Dios, empezando en nuestra casa, Dios. Padre Dios, ayúdanos, Dios,
a llevar tu vituperio por una conducta adecuada, no por una conducta inadecuada, Dios, porque así muchos pueden caminar, Dios, pero queremos caminar correctamente, Dios, porque tu palabra dice, Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, Dios. Tu palabra dice, Dios, que por muy torpe que sea, Dios, que sigando por este camino de santidad me extraviaré, Dios. Padre, tu palabra, Santo Dios, es verdad y permanece para siempre, Dios. Y yo solo te ruego, Dios, misericordia hacia mi vida, la de mi esposa, de mis hijas y en la de esta congregación, Dios. Necesito, Padre, de ti, Dios. Necesito saber, Padre Dios, que estoy caminando de acuerdo a tu perfecta voluntad y no de acuerdo a mi voluntad. Porque a veces trato de mover las cosas a mi voluntad y existe la voluntad permisiva tuya, Dios, pero yo no quiero vivir con una voluntad permisiva, Dios. Yo quiero vivir debajo de tu perfecta voluntad, Dios. Padre Dios, trata conmigo, trata con nosotros. Y Dios, vamos a partir de este lugar y te ruego que vayas con cada uno de nosotros, que tú guardes nuestra salida y nuestra entrada, Dios. Que tu gracia, Padre Dios, que tu Santo Espíritu, Dios, vaya con cada uno, Padre Dios, de los que estamos aquí reunidos, Dios. Tenga misericordia de los hermanos que por algún motivo no pudieron estar en esta noche, Dios. Te rogamos que tengas misericordia de la hermana Mayela, Dios, de su esposo Julio, Dios. Padre, que sigas fortaleciendo, Padre Dios, su cuerpo después de la cirugía que sufrió la hermana, o que tuvo la hermana Mayela, Dios. Y si hay alguien más enfermo aquí en este lugar, Dios, físicamente, Dios, yo te ruego que primero, Dios, trates con él en su espíritu, en su alma, Dios. Padre Dios, antes de sanar cualquier situación física, Dios. ¿De qué sirve, Padre Dios, que estemos sanos físicamente si nos vamos a perder espiritualmente, Dios? Te ruego que obres en nuestros corazones, en nuestras vidas, Dios. Si hay alguien que está aquí, Santo Dios, en maldad, en pecado, Dios, que nos arrepintamos, Dios. Si hay alguien, Padre Dios, que trae, Padre, el dolor en su corazón, Dios. Padre, que si hay alguien, Dios, que viene a buscarte a ti, bendito Dios, con una respuesta, Dios, tú se la hayas dado, Señor, en esta tarde, Dios. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, Dios. Y quiero rogarte, Santo Dios, que el domingo que nos veamos, Señor mío, temprano, Dios, para escuchar tu palabra, Dios, vengamos con un corazón dispuesto, un corazón listo, un corazón, Padre Santo Dios, obediente, Dios, y dispuesto a vivir la vida como tú quieres que la vivamos, Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. También te quiero dar gracias por haber traído conmigo a hermano Carlos, a su esposa, a sus hijos, Santo Dios, de su viaje, Dios, y de aquellos también que estuvieron fuera, Padre Dios, de la ciudad, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero dar la bienvenida a Leonela Salas Castillo y a María de Jesús Castillo Landa. Están sentados.